La mañana del 15 de junio de 1997 amaneció con una serenidad engañosa sobre los jardines del rancho Neverland, donde el rocío aún cubría los pétalos de las rosas que Michael Jackson había plantado personalmente junto al lago artificial que se extendía como un espejo cristalino en el corazón de la propiedad. El sol se filtraba a través de las copas centenarias de los robles, creando un mosaico de luz y sombra que bailaba suavemente sobre la superficie del agua, mientras los cisnes blancos se deslizaban en silencio, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse en ese paraíso aparentemente perfecto. Era uno de esos días en los que todo parecía estar en armonía, en los que la magia del lugar creado por Michael se manifestaba en cada detalle cuidadosamente orquestado. Desde el carrusel que tocaba suaves melodías, hasta los pavos reales que caminaban libremente por el césped impecable, como si fueran guardianes de un reino encantado donde solo podía habitar la felicidad. Thomas Mitchell, el jardinero jefe de Neverland desde hacía casi una década, caminaba por los senderos familiares con su rutina matutina bien establecida, revisando cada parterre, cada fuente, cada detalle que hacía de ese lugar un refugio único en el mundo, cuando algo inusual llamó su atención en la orilla norte del lago. A sus 54 años, Thomas había llegado a conocer cada centímetro de aquella propiedad como si fuera su propia casa, y cualquier cambio, por pequeño que fuera, saltaba a sus ojos entrenados como una señal de alarma silenciosa. Sin embargo, aquella mañana, lo que vio le hizo detenerse en seco, con una extraña sensación en el estómago, como si algo fundamental en el equilibrio de aquel lugar hubiera sido perturbado durante la noche, dejando rastros casi imperceptibles de una presencia que no debería estar allí. En la hierba húmeda, cerca del muelle de madera donde Michael solía sentarse a alimentar a los peces dorados, Thomas encontró un par de zapatillas infantiles cuidadosamente alineadas, como si alguien las hubiera quitado con calma y precisión antes de entrar en el agua. Las zapatillas eran idénticas, 2 pares de All Star blancas con cordones azules, aún con el olor a nuevo de quien acababa de sacarlas de la caja, y junto a ellas 2 pequeñas mochilas infantiles con dibujos animados estampados, abiertas y con el contenido parcialmente esparcido sobre la hierba. «El señor Jackson tiene que saber esto inmediatamente», murmuró Thomas para sí mismo mientras se acercaba con cautela a los objetos abandonados, sintiendo que se enfrentaba a algo mucho más serio que una simple travesura de niños olvidadizos. Dentro de las mochilas encontró sándwiches aún envueltos en papel de aluminio, botellas de agua a medio beber, algunos juguetes pequeños y, lo que más le inquietó, 2 pulseras de identificación hospitalaria, aún pegadas a los muñecos de 2 muñecas idénticas, con nombres escritos a mano en letra cuidada. Emma y Ethan Thompson, 8 años. El silencio del lago aquella mañana parecía diferente, más denso, como si incluso la naturaleza supiera que algo terrible había sucedido durante las oscuras horas de la noche anterior. Thomas examinó la orilla del lago con los ojos de quien había cuidado ese lugar durante años y notó pequeñas huellas en el barro que conducían directamente al agua, huellas demasiado pequeñas para ser de un adulto, pero que desaparecían por completo en la línea donde la hierba se encontraba con el agua cristalina. «¿Dónde están los niños?», pensó, mientras su corazón comenzaba a acelerarse con una terrible premonición que crecía en su pecho como una sombra fría. Los cisnes seguían nadando en círculos perfectos, indiferentes a la tragedia que podría haberse desarrollado ante sus ojos, y Thomas no podía quitarse de la mente la inquietante imagen de 2 niños entrando voluntariamente en aquellas aguas que, a pesar de su aparente tranquilidad, escondían corrientes subterráneas y profundidades que pocos conocían realmente. Michael Jackson fue encontrado en el estudio de grabación principal de Neverland, donde había pasado la madrugada trabajando en nuevos arreglos para lo que sería su próximo álbum, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros de su casa. Cuando Thomas llamó a la puerta del estudio con las manos temblorosas y el rostro pálido, Michael se dio cuenta inmediatamente de que algo iba muy mal,
y las palabras del jardinero cayeron sobre él como un peso aplastante que lo hizo sentarse pesadamente en la silla de cuero desde donde solía supervisar sus grabaciones. 2 niños, señor Jackson, gemelos, parece que se metieron en el lago durante la noche y no han salido, dijo Thomas, con la voz entrecortada por la emoción y el miedo de lo que eso podría significar para todos ellos. Michael se quedó en silencio durante unos largos segundos, procesando la información mientras sentía que el mundo familiar y seguro que había construido en Neverland comenzaba a desmoronarse a su alrededor, sabiendo que, independientemente de la verdad que se escondía tras la desaparición de esos niños, su vida nunca volvería a ser la misma. La búsqueda comenzó de inmediato, con equipos de buzos especializados llamados desde Los Ángeles, mientras Michael cancelaba todos sus compromisos y se negaba a alejarse de la orilla del lago, observando cada movimiento de los profesionales que descendían a las profundidades en busca de cualquier señal de los gemelos desaparecidos. Los buzos informaron de que el lago era más profundo de lo que parecía, con extrañas corrientes y una densa vegetación acuática que podía ocultar o atrapar fácilmente cualquier cosa que se hubiera hundido en sus oscuras aguas. Durante días, Michael no pudo dormir, atormentado por la imagen de las zapatillas infantiles abandonadas en la hierba y por las preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran Emma y Ethan Thompson? ¿Cómo habían llegado a Neverland? ¿Y por qué nadie los había buscado todavía? Los medios de comunicación aún no habían descubierto lo que estaba pasando, pero Michael sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la tragedia se hiciera pública, convirtiendo una vez más su vida en una pesadilla de especulaciones y acusaciones. Si quieres descubrir la verdad detrás de la desaparición de los gemelos Thompson y el misterio que permaneció oculto durante 11 meses en Neverland, sigue esta investigación que revelará secretos que nadie esperaba encontrar en las aparentemente tranquilas profundidades del lago de Michael Jackson. La investigación oficial comenzó 3 días después, cuando la ausencia de los gemelos Thompson fue finalmente denunciada por una asistente social de Los Ángeles que había perdido el contacto con la familia adoptiva temporal de los niños y descubrió, a través de una serie de llamadas desesperadas, que nadie sabía con certeza dónde estaban Emma y Ethan desde el fin de semana anterior. La detective Sarah Chen, una experimentada investigadora del Departamento de Personas Desaparecidas, llegó a Neverland con un equipo reducido, sabiendo que cualquier investigación que involucrara a Michael Jackson se vería automáticamente amplificada por los medios de comunicación y requeriría una discreción extrema para proteger tanto la integridad de las pruebas como la privacidad de todos los involucrados. A sus 42 años, Sarah había trabajado en cientos de casos de niños desaparecidos, pero había algo particularmente inquietante en esta situación que le provocaba una sensación de urgencia mezclada con aprensión, como si se enfrentara a algo mucho más grande que un simple caso de ahogamiento accidental en una propiedad privada. Michael recibió a la detective en persona en el porche principal de la casa, donde solía desayunar contemplando los jardines que tanto amaba, pero ese día su rostro tenía una expresión de cansancio y preocupación que delataba noches sin dormir y el peso emocional de la tragedia que se había abatido sobre su santuario particular. Detective Chen, necesito que comprenda que este lugar siempre ha sido un refugio seguro para los niños, un lugar donde podían ser felices y sentirse protegidos, dijo Michael con la voz cargada de emoción genuina mientras señalaba los juguetes y las atracciones que había construido específicamente para crear alegría y momentos mágicos. En todos estos años nunca había pasado nada parecido aquí, y no consigo entender cómo 2 niños llegaron a mi propiedad sin que nadie se diera cuenta, y mucho menos cómo acabaron en el lago durante la noche. La detective observó atentamente el lenguaje corporal de Michael, notando la sinceridad en sus ojos y la forma en que sus manos temblaban ligeramente al hablar de los niños desaparecidos, elementos que su experiencia le había enseñado a reconocer como signos de angustia genuina en lugar de culpa o intento de encubrimiento. Las primeras entrevistas con los empleados de Neverland revelaron un patrón extraño que llamó la atención de Sarah.
Aparentemente, nadie había visto ni oído a los niños llegar a la propiedad, a pesar del complejo sistema de seguridad que vigilaba todos los accesos las 24 horas del día. Thomas Mitchell, el jardinero que había descubierto las zapatillas abandonadas, repitió su historia con detalles precisos, mencionando que la noche anterior había hecho su última ronda por los jardines alrededor de las 22:30, como era su costumbre, y que nada era anormal en la zona del lago. Es imposible que dos niños hayan atravesado los jardines hasta el lago sin ser detectados por los sensores de movimiento o las cámaras de seguridad, explicó Marcus Webb, jefe de seguridad de Neverland, mientras mostraba a la detective el sofisticado sistema de vigilancia que cubría prácticamente cada metro cuadrado de la propiedad. Hemos revisado todas las grabaciones de las últimas 48 horas y no hay ninguna imagen de los niños llegando o caminando por los jardines. Es como si simplemente se hubieran materializado en la orilla del lago durante la madrugada. El análisis de las cintas de seguridad confirmó la versión de Marcus, creando un misterio aún más profundo sobre cómo Emma y Ethan Thompson habían llegado a Neverland sin dejar rastro electrónico. Sarah pasó horas examinando cada fotograma de las grabaciones, buscando cualquier sombra, movimiento o anomalía que pudiera explicar la presencia de los niños, pero las cámaras solo mostraban la tranquilidad habitual de la propiedad durante las horas nocturnas, con los empleados de seguridad haciendo sus rondas habituales y los animales moviéndose libremente por los jardines. Solo hay dos posibilidades, concluyó Sarah en su informe preliminar. O los niños lograron burlar un sistema de seguridad militar sin dejar rastro, o llevaban más tiempo dentro de la propiedad de lo que imaginamos. Esta segunda hipótesis planteaba preguntas aún más inquietantes. Si Emma y Ethan llevaban días o semanas en Neverland, ¿dónde se habían escondido? ¿Cómo habían sobrevivido y por qué nadie los había encontrado antes de la tragedia en el lago? La investigación sobre la familia Thompson reveló una situación familiar compleja y dolorosa que añade varias capas al misterio de la desaparición. Emma y Ethan eran hijos de Jennifer Thompson, una madre soltera de 29 años que había perdido la custodia de los niños 6 meses antes debido a problemas de adicción a las drogas y que había sido encontrada muerta en su apartamento de Hollywood 3 semanas antes de la desaparición de los gemelos, aparentemente por una sobredosis. Los niños habían sido acogidos por una familia temporal, los Morrison, que informaron a la asistente social que Emma y Ethan habían huido de casa el 12 de junio, llevándose solo algunas prendas de ropa y los juguetes que aparecieron en las mochilas encontradas en Neverland. Hablaban constantemente de Michael Jackson, contó Patricia Morrison a la detective Chen. De forma obsesiva, de hecho, decían que él era el único que podía entenderlos y que tenían que encontrarlo para contarle una historia muy importante sobre su madre. Esta revelación aportó una nueva dimensión al caso, sugiriendo que la llegada de los niños a Neverland no había sido accidental, sino el resultado de un viaje desesperado y decidido para encontrar a alguien que creían que podía ayudarlos. Las búsquedas en el lago continuaron durante 2 semanas, con buzos especializados explorando cada centímetro del fondo fangoso. Pero no encontraron ningún rastro de los cuerpos de los niños, lo que creó una situación paradójica que desafiaba tanto la lógica como la experiencia de los investigadores. El lago no tenía salida natural, no estaba conectado a ningún río ni sistema de drenaje, y su profundidad máxima de 4 metros debería haber hecho imposible que 2 cuerpos desaparecieran sin dejar rastro. En 20 años de carrera, nunca había visto algo así, admitió el jefe de buzos del equipo de rescate. Es como si el lago se hubiera tragado a estos niños por completo, sin dejar ninguna prueba física de que estuvieron allí. Michael seguía las búsquedas a diario, negándose a aceptar que Emma y Ethan estuvieran realmente muertos, manteniendo una esperanza desesperada de que, de alguna manera, los niños pudieran haber sobrevivido y estuvieran escondidos en algún lugar de la propiedad, esperando el momento adecuado para reaparecer y explicar todo el misterio que había convertido Neverland en un lugar marcado por la tragedia. «Deja tu me gusta»,
si estás siguiendo esta investigación que está revelando capas cada vez más profundas de misterio. Porque la verdad sobre lo que les sucedió a Emma y Ethan Thompson apenas está comenzando a emerger de las aguas aparentemente tranquilas del lago de Neverland. La primera pista real surgió de una fuente completamente inesperada, cuando María Santos, la ama de llaves que se encargaba de la limpieza del ala este de la mansión principal de Neverland, encontró pruebas inquietantes escondidas en el sótano poco utilizado que Michael había convertido en un archivo personal de recuerdos de su carrera. María, una mujer de 58 años que llevaba 15 trabajando en la propiedad y conocía cada rincón de la casa como si fuera su propia residencia, estaba ordenando viejas cajas de discos de oro y trofeos cuando descubrió, detrás de una estantería polvorienta, un pequeño campamento improvisado que claramente había sido utilizado recientemente por niños. Había 2 sacos de dormir para niños que aún olían a uso reciente, envases vacíos de galletas y zumos, algunas prendas sucias cuidadosamente dobladas y, lo que era aún más inquietante, dibujos hechos con tizas de colores esparcidos por el suelo de cemento que mostraban figuras de una mujer llorando y 2 niños cogidos de la mano con palabras escritas en letra infantil que decían «Mamá tiene miedo» y «Tenemos que contarle a Michael la verdad sobre el hombre malo». Michael quedó profundamente conmocionado cuando María lo llevó al sótano para mostrarle el descubrimiento y, por primera vez desde la desaparición de los niños, dejó que sus emociones se desbordaran por completo, cayendo de rodillas en medio de los dibujos esparcidos y sosteniendo uno de los sacos de dormir como si fuera una reliquia sagrada. «Estaban aquí», murmuró con lágrimas corriendo por su rostro. «Emma y Ethan estaban en mi casa, asustados, solos. Y yo no lo sabía. No pude ayudarlos cuando más me necesitaban». La detective Chen fue llamada inmediatamente para examinar el campamento improvisado, y su análisis reveló que los niños habían estado escondidos en el sótano durante al menos una semana, sobreviviendo con comida que aparentemente habían robado de la cocina principal durante la madrugada, cuando los empleados dormían. Los dibujos se enviaron para su análisis grafológico, que confirmó que eran obra de niños de aproximadamente 8 años, pero fue el contenido emocional de los dibujos lo que más perturbó a los investigadores. Además de figuras familiares, había representaciones de un hombre alto vestido de negro que aparecía repetidamente persiguiendo a la figura femenina, y en uno de los dibujos más detallados, los niños habían dibujado una casa grande con muchas ventanas y la palabra «seguro» escrita en letras grandes y de colores. La investigación sobre la vida de Jennifer Thompson, la difunta madre de los niños, comenzó a revelar aspectos oscuros que explicaban tanto el miedo que se reflejaba en los dibujos como la desesperada determinación de Emma y Ethan por llegar hasta Michael Jackson. A través de entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de Jennifer, la detective Chen descubrió que la joven madre había estado involucrada en una relación abusiva con un hombre llamado David Kruger, un empresario de 45 años que había conocido a Jennifer en una clínica de rehabilitación y que rápidamente se había obsesionado con ella y con los niños. Jennifer vivía aterrorizada por David, contó Sandra Mills, la mejor amiga de Jennifer. Él la seguía constantemente, aparecía en su trabajo sin ser invitado y tenía una obsesión enfermiza por los gemelos, siempre hablando de cómo necesitaban una figura paterna fuerte y de cómo él podría moldearlos adecuadamente. Sandra reveló que Jennifer había intentado terminar la relación varias veces, pero David se negaba a aceptar el rechazo y utilizaba una combinación de amenazas sutiles y manipulación emocional para mantener el control sobre la familia, y que Jennifer había vuelto a consumir drogas para escapar del estrés constante de vivir bajo su influencia asfixiante. El patrón de comportamiento de David Kruger se hizo cada vez más evidente a medida que avanzaba la investigación, revelando a un hombre que había construido toda su vida en torno al control y la manipulación de personas vulnerables, especialmente mujeres con hijos pequeños a las que veía como oportunidades para satisfacer sus instintos posesivos y dominantes. Los registros judiciales mostraban que David había sido procesado 2 veces por acoso en relaciones anteriores,
y que había una orden de alejamiento en vigor que le impedía acercarse a Jennifer y a los niños en los últimos meses de su vida. No aceptaba que Jennifer pudiera tomar decisiones por sí misma, explicó la doctora Rachel Martínez, psicóloga que había atendido a Jennifer durante sus intentos de rehabilitación. David había creado una dinámica en la que ella dependía de él económica y emocionalmente, y cuando ella intentaba liberarse, él intensificaba la presión hasta que ella cedía de nuevo. La muerte de Jennifer por sobredosis comenzó a parecer cada vez menos accidental, especialmente cuando la detective Chen descubrió que David había visitado el apartamento de ella la noche anterior a su muerte, una información que no se había investigado adecuadamente en ese momento debido a la clasificación inicial del caso como muerte accidental por consumo de drogas. La conexión entre David Kruger y la desaparición de los gemelos se hizo evidente cuando la detective Chen descubrió que Emma y Ethan habían escapado de su familia adoptiva temporal, precisamente el día en que David había aparecido en casa de los Morrison, alegando ser un amigo de la familia que quería visitar a los niños para ayudarles a superar la muerte de su madre. Patricia Morrison reveló que David había insistido en hablar con los gemelos a solas y que, tras la conversación, los niños habían quedado visiblemente perturbados y asustados, negándose a explicar lo que él les había dicho, pero repitiendo obsesivamente que tenían que contar la verdad a alguien que pudiera protegerlos. Les dijo que nadie creería su historia, recordó Patricia, y que si intentaban hablar mal de él a cualquier adulto, les pasarían cosas malas, como les había pasado a su madre. Esta revelación explicaba por qué Emma y Ethan habían elegido a Michael Jackson como su confidente. En su mente infantil, una celebridad famosa sería lo suficientemente poderosa como para protegerlos de David, y la reputación de Michael como alguien que se preocupaba genuinamente por los niños los había convencido de que él sería el único adulto que creería su historia y tendría el valor de enfrentarse al hombre malo que había destruido su familia. La búsqueda de David Kruger reveló que había desaparecido de Los Ángeles exactamente el mismo día en que los gemelos huyeron de los Morrison y que había vendido rápidamente todos sus bienes y cerrado sus cuentas bancarias como si se estuviera preparando para una huida definitiva. La detective Chen emitió una alerta nacional para localizarlo, pero David parecía haber desaparecido por completo, dejando solo un rastro de deudas y relaciones destruidas. Sabía que los niños podían implicarlo en la muerte de Jennifer, concluyó Sarah en su informe. Y cuando descubrió que habían huido, probablemente se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. La investigación se centraba ahora en determinar si David había logrado rastrear a Emma y Ethan hasta Neverland, y si su llegada a la propiedad había precipitado la tragedia en el lago, convirtiendo lo que en un principio parecía un accidente en algo mucho más siniestro y premeditado. Suscríbete al canal para seguir esta investigación que está revelando una red de manipulación y control que se extiende mucho más allá de lo que nadie podría imaginar, porque la verdad sobre lo que sucedió esa noche en Neverland está a punto de salir a la luz desde lo más oscuro de esta historia. El giro en la investigación se produjo cuando uno de los buzos del equipo de búsqueda, Danny Rodríguez, un veterano con 28 años de experiencia en rescates acuáticos, decidió realizar una exploración nocturna no autorizada del lago de Neverland, movido por una intuición persistente de que había algo fundamentalmente erróneo en las búsquedas diurnas que se habían llevado a cabo hasta ese momento. Danny había notado durante las operaciones oficiales que el comportamiento del agua cambiaba drásticamente después del atardecer, con corrientes subterráneas que parecían intensificarse en la oscuridad, creando patrones de movimiento que no eran visibles durante el día. Equipado con linternas subacuáticas de alta potencia y equipo de buceo autónomo, Danny se sumergió en las profundidades del lago alrededor de la medianoche, siguiendo una corriente fría que emanaba de un área específica del fondo que había llamado su atención durante búsquedas anteriores, pero que nunca había sido explorada adecuadamente, debido a las limitaciones de tiempo y recursos de las operaciones oficiales.
Lo que Danny encontró en las profundidades del lago desafió todo lo que había aprendido sobre hidrología en casi 3 décadas de carrera. Había una abertura sumergida en el lado norte del lago, disimulada por una densa cortina de vegetación acuática y rocas artificiales, que conducía a un túnel natural que se extendía cientos de metros a través del subsuelo rocoso de Neverland. El túnel había sido claramente modificado por intervención humana en algún momento del pasado, con paredes parcialmente revestidas de hormigón y un rudimentario sistema de iluminación que aún funcionaba, alimentado por cables eléctricos que desaparecían en la oscuridad de las profundidades. Esto no es natural, pensó Danny mientras avanzaba con cautela por el túnel sumergido. Alguien construyó esto intencionadamente, pero ¿para qué? La corriente de agua que fluía por el túnel era sorprendentemente fuerte, capaz de arrastrar objetos pequeños a grandes distancias. Y Danny comenzó a sospechar que si Emma y Ethan realmente habían entrado en el lago, sus cuerpos podrían haber sido arrastrados muy lejos de Neverland a través de este desconocido sistema subterráneo. Tras recorrer el túnel durante casi 400 metros, Danny emergió en una cueva natural iluminada por una abertura en el techo que permitía la entrada de la luz de la luna, revelando un amplio espacio seco que había sido convertido en algún tipo de escondite o refugio. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de fotografías, recortes de periódicos y documentos relacionados con Michael Jackson, pero no como lo haría un fan común. Eran imágenes obsesivas, artículos sobre juicios, fotos de la propiedad tomadas desde ángulos que sugerían una vigilancia prolongada y, lo que era aún más perturbador, fotografías de niños que visitaban Neverland, incluidas algunas que parecían haber sido tomadas en secreto durante eventos privados. En el centro de la cueva había un campamento bien organizado con provisiones para varias semanas, equipos de comunicación y una mesa improvisada cubierta de mapas detallados de Neverland, que mostraban cada edificio, cada sendero, cada sistema de seguridad, con anotaciones manuscritas que indicaban los horarios de patrullaje y los puntos ciegos en la vigilancia. «Alguien ha estado viviendo aquí», murmuró Danny para sí mismo, estudiando a Michael, planeando algo. El descubrimiento más impactante de Danny llegó cuando encontró, en una caja metálica escondida detrás de una pila de suministros, un diario detallado escrito a mano por David Kruger que documentaba meses de observación obsesiva de Neverland y un plan meticulosamente elaborado para utilizar a Emma y Ethan como herramientas en un plan de chantaje contra Michael Jackson. Las páginas del diario revelaban la mente profundamente perturbada de un hombre que había perdido por completo el contacto con la realidad, convencido de que Michael le había robado el amor y la admiración que los niños debían sentir por él, y decidido a destruir tanto la reputación del artista como su paz mental mediante una elaborada puesta en escena. Si yo no puedo tener a los niños, él tampoco puede tener su preciada imagen pública. Escribía David en una de las últimas entradas. Será fácil hacer creer que les ha pasado algo terrible en Neverland, y cuando los medios de comunicación lo descubran, Michael Jackson quedará destruido para siempre, como él destruyó a mi familia. El plan de David era diabólico en su simplicidad. Había permitido que Emma y Ethan huyeran a Neverland, sabiendo que buscarían a Michael, pero planeaba interceptarlos antes de que pudieran contar su historia, creando pruebas falsas de un crimen que nunca había ocurrido. Danny siguió leyendo el diario con creciente horror, descubriendo que David había estado viviendo en la cueva durante casi 2 meses, entrando y saliendo de Neverland a través del túnel submarino siempre que era necesario para vigilar las actividades de la propiedad y esperar el momento perfecto para poner en marcha su plan. La entrada del diario fechada el 14 de junio, solo un día antes del hallazgo de las zapatillas abandonadas, revelaba que David finalmente había interceptado a Emma y Ethan en el sótano de la mansión donde se escondían y había utilizado una combinación de amenazas y manipulación psicológica para obligarlos a acompañarlo a través del túnel hasta la cueva. «Los niños están conmigo ahora», escribía. «Asustados, pero vivos, esperando en la cueva mientras yo coloco las pruebas que destruirán a Michael Jackson. Mañana,
Cuando encuentren las zapatillas y las mochilas, comenzará la investigación que acabará con él. La última entrada del diario, escrita con una letra temblorosa que sugería un estrés emocional extremo, indicaba que algo había salido mal en el plan. Los niños se niegan a cooperar, siguen diciendo que quieren volver con Michael, que él es bueno y que yo soy el hombre malo. No entienden que lo hago por ellos, para liberarlos de su influencia. La prueba más inquietante que Danny encontró en la cueva fue una grabación de audio, en una pequeña grabadora digital, con las voces desesperadas de Emma y Ethan suplicando que las liberaran, seguidas de la voz controlada pero claramente inestable de David, tratando de convencerlas de que Michael Jackson era peligroso y que estaban más seguras con él en la cueva. Por favor, señor David, solo queremos contarle a Michael lo que le ha hecho a nuestra madre, decía la voz de Emma, con sollozos entrecortando sus palabras. Él nos protegerá, él es bueno, no hará daño a nadie como usted le ha hecho daño a nuestra madre. La respuesta de David en la grabación revelaba el completo deterioro de su salud mental. Michael Jackson no es vuestro amigo, solo quiere utilizaros como utiliza a todos los niños, y cuando la policía os encuentre aquí, todo el mundo sabrá la verdad sobre él. La grabación terminaba abruptamente con los sonidos de una pelea física, gritos de niños, y luego un silencio terrible que aceleraba el corazón de Danny con una premonición sombría sobre el destino final de los gemelos Thompson. Danny sabía que había encontrado la clave para resolver el misterio de la desaparición de Emma y Ethan, pero también sabía que se encontraba en una situación extremadamente peligrosa. Si David Kruger aún estaba vivo y descubría que su escondite había sido encontrado, podría intentar eliminar cualquier prueba de sus crímenes, incluido el propio Danny. Con las manos temblorosas por la adrenalina y el miedo, Danny fotografió rápidamente todas las pruebas que pudo, incluidas las páginas del diario y el plano de la cueva, antes de nadar de vuelta a través del túnel submarino hacia el lago de Neverland, llevando consigo la terrible certeza de que Emma y Ethan Thompson habían sido víctimas de algo mucho peor que un simple ahogamiento accidental, y que la verdad sobre su destino estaba a punto de emerger de las profundidades más oscuras de la obsesión humana. La revelación de los descubrimientos de Danny Rodríguez transformó por completo la naturaleza de la investigación cuando emergió del lago Neverland en la madrugada del 28 de junio, con pruebas que demostraban que Emma y Ethan Thompson habían sido secuestrados por David Kruger y que todo el escenario de la desaparición había sido cuidadosamente orquestado para incriminar a Michael Jackson en un crimen que no había cometido. La detective Sarah Chen fue despertada a las 3:47 de la madrugada por una llamada urgente de Danny, que apenas podía controlar la emoción en su voz mientras describía la cueva secreta, el perturbador diario y las grabaciones que documentaban los últimos momentos conocidos de los niños. «Detective, tiene que venir aquí inmediatamente», dijo Danny, aún jadeando por el esfuerzo físico y la conmoción emocional de su descubrimiento. He encontrado el escondite de David Kruger y tengo pruebas de que secuestró a los niños como parte de un plan para destruir a Michael Jackson. Pero hay algo más, algo que sugiere que los niños podrían seguir vivos. Esta posibilidad hizo que el corazón de Sarah se acelerara con una mezcla de esperanza y urgencia, sabiendo que si Emma y Ethan realmente estaban vivos, cada minuto perdido podría ser la diferencia entre salvarlos o perderlos para siempre. Michael Jackson fue informado del descubrimiento al amanecer, y su reacción fue una explosión de emociones contradictorias que incluían alivio por saber que no había fallado en proteger a los niños en su propiedad, ira por la cruel manipulación de la que había sido víctima y una feroz determinación de hacer todo lo que estuviera en su mano para encontrar a Emma y Ethan antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que había algo que no cuadraba en toda esta situación, le dijo Michael a la detective Chen, con lágrimas de rabia y frustración corriendo por su rostro. 2 niños no aparecen y desaparecen así como así en mi casa sin dejar rastro, pero nunca imaginé que alguien pudiera ser tan cruel como para usar a niños inocentes como armas en un juego enfermizo de venganza. Michael puso inmediatamente todos los recursos de Neverland a disposición de la búsqueda.
incluyendo su equipo de seguridad, empleados, vehículos e incluso helicópteros privados, convirtiendo su propiedad en una base de operaciones para una de las mayores búsquedas de personas desaparecidas que había visto la región. El descubrimiento de que David había logrado infiltrarse en Neverland durante meses sin ser detectado también obligó a revisar por completo los sistemas de seguridad, revelando varias vulnerabilidades que un observador paciente y decidido podría explotar para entrar y salir de la propiedad sin ser visto. El análisis forense de la cueva reveló pistas cruciales sobre el paradero actual de David y los niños, incluyendo pruebas de que habían abandonado recientemente el escondite subterráneo, probablemente cuando David se dio cuenta de que su prolongada ausencia de Los Ángeles podría llamar la atención de las autoridades. Fragmentos de envases de comida con fechas de caducidad recientes, medicamentos para niños que sugerían que Emma o Ethan estaban enfermos, y, lo que es más importante, un mapa de carreteras con una ruta marcada en rojo que llevaba hacia el norte a través de ciudades rurales hasta la frontera con Oregón indicaban que David estaba en movimiento y tratando de poner la mayor distancia posible entre él y Neverland. Ahora está desesperado, analizó la detective Chen, estudiando el patrón de las pruebas. Sabe que ha sido descubierto y está improvisando, lo que lo hace aún más peligroso para los niños, porque las personas desesperadas toman decisiones irracionales que pueden tener consecuencias terribles. El FBI se involucró oficialmente en el caso debido a la naturaleza interestatal de la fuga y se emitió una alerta Amber con las descripciones de David Kruger y los gemelos Thompson, movilizando recursos policiales en toda la costa oeste. La primera pista sobre la ubicación actual de David provino de una fuente inesperada, cuando una empleada de una gasolinera en Bakersfield llamó a la línea directa del FBI para informar que había visto a un hombre que coincidía con la descripción de David comprando suministros la madrugada anterior, acompañado de dos niños que parecían asustados y reacios a hablar. El hombre estaba muy nervioso, informó Janet Morrison, la empleada nocturna de la gasolinera, y los niños parecían agotados, como si no hubieran dormido bien en días. La niña tenía los ojos rojos de tanto llorar, y el niño le cogía la mano como si intentara protegerla. Janet mencionó que David había pagado solo en efectivo. Había comprado una cantidad inusual de alimentos no perecederos y medicamentos infantiles para la fiebre, y que había preguntado por rutas alternativas para evitar las carreteras principales, comportamientos que inmediatamente levantaron sospechas incluso antes de que ella viera la alerta en la televisión horas más tarde. Las cámaras de seguridad de la gasolinera confirmaron la presencia de David y los niños, y el análisis de las imágenes reveló que viajaban en una furgoneta azul oscuro que no estaba registrada a su nombre, lo que sugería que la había robado o comprado ilegalmente para evitar ser detectado. La persecución se intensificó cuando las cámaras de peaje captaron imágenes de la furgoneta de David pasando por Fresno en las primeras horas de la mañana del 29 de junio, lo que confirmó que seguía la ruta noreste hacia Oregón, tal y como indicaba el mapa encontrado en la cueva. Michael insistió en seguir personalmente la operación de búsqueda, sobrevolando las autopistas en su helicóptero privado, mientras equipos terrestres coordinaban con la patrulla de carreteras de California para establecer bloqueos en puntos estratégicos a lo largo de la posible ruta de fuga. No descansaré hasta que Emma y Ethan estén a salvo, declaró Michael durante una improvisada rueda de prensa en el aeropuerto de Fresno. Esos niños vinieron a mí en busca de protección y les fallé una vez, pero no volveré a fallarles. Los medios de comunicación nacionales se habían interesado mucho por la historia, no solo por la conexión con Michael Jackson, sino también por la naturaleza extraordinariamente cruel del plan de David, lo que convirtió la búsqueda de los niños en una de las historias más seguidas del verano de 1997. El descubrimiento crucial se produjo cuando una patrulla de carretera avistó la furgoneta abandonada en el aparcamiento de una zona de descanso aislada a unos 50 kilómetros al sur de Sacramento, con indicios de que David y los niños habían cambiado de vehículo durante la noche, probablemente por un coche robado que sería más difícil de rastrear.
Dentro de la furgoneta, los investigadores encontraron más páginas del diario de David, incluyendo entradas recientes que revelaban su creciente paranoia y el deterioro de su capacidad para pensar racionalmente bajo la presión de la persecución. «Me están siguiendo más rápido de lo que esperaba», escribía. «Los niños se están convirtiendo en una carga, siempre llorando y pidiendo volver a casa. Quizá sea mejor que los deje en algún sitio y siga solo, pero ahora saben demasiado sobre mí». Esta última observación causó escalofríos al equipo de investigación, porque sugería que David estaba considerando deshacerse de Emma y Ethan de forma permanente, al darse cuenta de que se habían convertido más en una responsabilidad que en una herramienta útil en su plan de venganza contra Michael Jackson. El tiempo se agotaba rápidamente, y todos los involucrados en la búsqueda sabían que las próximas horas serían cruciales para determinar si Emma y Ethan Thompson serían encontrados con vida o se convertirían en dos estadísticas más de un crimen que había comenzado como un plan de venganza y se había transformado en algo mucho más oscuro y desesperado. El momento decisivo de la persecución llegó cuando una llamada anónima a la línea directa del FBI provino de una anciana llamada Ruth Patterson, residente de un pequeño pueblo rural llamado Colusa, quien informó haber visto a un hombre acompañado de dos niños entrando furtivamente en una casa abandonada en las afueras de la ciudad durante la madrugada del 30 de junio. Ruth, una viuda de 74 años que padecía insomnio y pasaba las noches observando el movimiento desde la ventana de su dormitorio, había notado que el hombre parecía extremadamente agitado y que los niños se mostraban reacios a seguirlo, siendo prácticamente arrastrados al interior de la propiedad en ruinas que llevaba más de 5 años deshabitada. Había algo muy extraño en aquella situación, contó Ruth al agente especial Marcus Thompson del FBI. El hombre miraba constantemente por encima del hombro, como si lo persiguieran, y los niños parecían aterrorizados. La niña lloraba en silencio y el niño intentaba consolarla, pero se le veía el miedo en los ojos. La descripción que Ruth proporcionó coincidía perfectamente con David Kruger y los gemelos, y el hecho de que hubiera elegido una casa abandonada sugería que se estaba desesperando y cometiendo errores que podrían ser aprovechados por el equipo de rescate. La casa que Ruth había identificado era una propiedad rural aislada rodeada de campos de maíz que proporcionaban cobertura natural, pero también creaban un entorno claustrofóbico y peligroso para una operación de rescate. El equipo táctico del FBI estableció un perímetro discreto alrededor de la propiedad durante las primeras horas de la mañana, utilizando equipos de vigilancia de largo alcance para confirmar la presencia de David y los niños sin alertarle del descubrimiento de su escondite. A través de cámaras térmicas y micrófonos direccionales, los agentes confirmaron que había 3 personas dentro de la casa. Un adulto que se movía constantemente de una habitación a otra con un comportamiento que sugería una gran agitación, y 2 figuras más pequeñas que parecían estar confinadas en una habitación en la parte trasera de la casa. Michael Jackson llegó al lugar en su helicóptero privado, desobedeciendo las órdenes explícitas del FBI, que había intentado mantenerlo alejado de la operación de rescate por motivos de seguridad, pero su presencia acabó convirtiéndose en un elemento crucial cuando Emma y Ethan fueron oídos gritando su nombre a través de los equipos de escucha, lo que indicaba que de alguna manera sabían que estaba cerca e intentaban llegar hasta él. Lo que sucedió a continuación convirtió una operación de rescate cuidadosamente planificada en una situación de rehenes extremadamente volátil, cuando David Kruger se dio cuenta de que estaba rodeado y entró en una crisis psicótica completa que le llevó a amenazar con hacer daño a los niños si alguien intentaba acercarse a la casa. «Sé que están ahí fuera», gritó David por la ventana rota de la casa, con la voz distorsionada por la histeria y el cansancio extremo. «Y si alguien da un paso hacia esta casa, los niños lo pagarán. Igual que lo pagó su madre cuando intentó desafiarme.
Los negociadores especializados del FBI intentaron establecer comunicación con David a través de un megáfono, ofreciéndole comida, agua y la posibilidad de negociar su rendición a cambio de la liberación de Emma y Ethan, pero David respondió con amenazas cada vez más incoherentes y peligrosas, revelando que había perdido por completo el contacto con la realidad y que estaba actuando en un estado de paranoia delirante. Michael Jackson destruyó mi vida, gritaba. Les robó el amor a mis hijos y ahora ustedes quieren robarme lo único que me queda. Pero prefiero que todos muramos aquí antes que dejar que me lleven vivo. La situación se complicó aún más cuando Michael Jackson, en contra de todas las órdenes y protocolos de seguridad, decidió intentar comunicarse directamente con David a través del sistema de sonido del FBI, creyendo que su voz podría calmar tanto al secuestrador como a los niños y crear una oportunidad para una resolución pacífica. David, sé que estás sufriendo y que te sientes traicionado por la vida, dijo Michael con la voz cargada de emoción genuina y tratando de encontrar una conexión humana con el hombre que había convertido su vida en una pesadilla. Pero Emma y Ethan son inocentes, no merecen pagar por nada de lo que crees que he hecho. Son solo niños asustados que quieren volver a casa y sentirse seguros de nuevo. La respuesta de David fue una explosión de ira aún más intensa, pero por primera vez su voz también estaba cargada de lágrimas y una vulnerabilidad que los negociadores reconocieron como una posible apertura al diálogo. «No lo entiendes», sollozó David. «Ellas eran todo lo que tenía. Jennifer y las niñas eran mi familia. Y tú las envenenaste contra mí con tus canciones y tu falsa imagen de bondad. Preferían soñar contigo que estar conmigo. Y ahora Jennifer está muerta y las niñas me odian». Michael siguió hablando con David durante más de una hora, revelando poco a poco una tragedia personal mucho mayor de lo que nadie había imaginado. David no era simplemente un acosador obsesivo, sino un hombre profundamente traumatizado que había perdido a su propia familia en un accidente de coche años atrás y se había aferrado desesperadamente a Jennifer y a los niños como sustitutos para llenar un vacío emocional que estaba consumiendo su cordura. «Entiendo lo que es perder a personas que amas», dijo Michael, con lágrimas corriendo por su rostro mientras pensaba en su propia infancia perdida y en las relaciones que había luchado por mantener a lo largo de su turbulenta vida. «Sé cómo el dolor puede hacernos tomar decisiones que hieren a las personas que más queremos proteger, pero aún puedes elegir hacer lo correcto. Todavía puedes dejar que Emma y Ethan sean niños normales que merecen crecer sin cargar con el peso del dolor de los adultos». Durante esta emotiva conversación, se podía oír a los niños llorar en el fondo, pero ya no de terror, sino de una compleja mezcla de miedo, alivio y esperanza al escuchar la familiar voz de Michael Jackson prometiendo que todo iría bien y que pronto estarían a salvo. La resolución finalmente llegó cuando David, agotado emocional y físicamente tras días de huida y horas de confrontación psicológica, simplemente se derrumbó en el suelo de la casa abandonada y permitió que Emma y Ethan salieran corriendo hacia la voz de Michael. Los niños salieron de la casa sucios, delgados y traumatizados, pero vivos y físicamente ilesos, corriendo a través del maizal hacia el perímetro de seguridad donde Michael los esperaba con los brazos abiertos, y el momento en que los tres se abrazaron fue capturado por las cámaras de noticias y se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de 1997. David fue arrestado sin resistencia, encontrado en posición fetal en el suelo de la cocina de la casa abandonada, murmurando disculpas incoherentes y pidiendo hablar con Jennifer, aparentemente sin comprender completamente que ella estaba muerta y que toda la pesadilla había sido producto de su mente deteriorada. El rescate de Emma y Ethan Thompson marcó el final de una de las persecuciones más intensas y emotivas de la década, pero también el comienzo de un largo proceso de curación tanto para los niños como para Michael Jackson, que había descubierto en la protección de los gemelos una renovación de su sentido del propósito y la responsabilidad.
Los meses que siguieron al rescate de Emma y Ethan Thompson revelaron nuevas capas de complejidad en la tragedia que había consumido sus vidas, cuando investigaciones más profundas sobre la muerte de Jennifer Thompson confirmaron las sospechas de que David Krueger había causado deliberadamente la sobredosis que mató a la madre de los niños, utilizando su conocimiento íntimo de los problemas de adicción de ella para administrarle una dosis mortal de drogas que inicialmente se clasificó como accidental. El análisis forense del cuerpo de Jennifer, que había sido exhumado por orden judicial, reveló pruebas de que había sido obligada a consumir una cantidad de drogas mucho mayor de lo que su historial de consumo sugería que era voluntario, incluyendo marcas de contención en sus muñecas que indicaban que había luchado contra alguien en las últimas horas de su vida. David, durante los interrogatorios psiquiátricos en prisión, acabó confesando el asesinato en momentos de lucidez entre episodios psicóticos, revelando que había matado a Jennifer cuando ella amenazó con contar a las autoridades su obsesión enfermiza por los niños y sus intentos de separarlos de cualquier influencia externa que él no pudiera controlar, incluida la adoración que sentían por Michael Jackson. Michael Jackson tomó la extraordinaria decisión de asumir la tutela temporal de Emma y Ethan mientras el sistema de protección infantil buscaba una familia adecuada para adoptarlos de forma permanente, convirtiendo Neverland en un refugio de curación donde los niños pudieran procesar el trauma que habían vivido bajo la supervisión de psicólogos especializados en niños víctimas de violencia doméstica. Los gemelos, inicialmente reacios a confiar en ningún adulto tras meses de manipulación y terror a manos de David, poco a poco comenzaron a abrirse a Michael, quien demostró una paciencia y una sensibilidad extraordinarias para ayudarles a reconstruir su capacidad de sentir seguridad y alegría. Michael tiene un don especial con los niños traumatizados, observó la doctora Lisa Chen, la terapeuta infantil que acompañó el proceso de recuperación de los gemelos. Entiende instintivamente cómo comunicarse con ellos a un nivel que traspasa el miedo y llega al niño herido que se esconde detrás de las defensas psicológicas. Durante las sesiones de terapia, Emma y Ethan revelaron que habían desarrollado una conexión especial con la música de Michael mucho antes de conocerlo en persona, utilizando sus canciones como una forma de escapar mentalmente de los momentos más difíciles con David, y que la creencia de que Michael podía protegerlos había sido literalmente la fuerza que los mantuvo con vida durante los días más oscuros de su cautiverio. La investigación sobre cómo David había logrado infiltrarse en Neverland durante meses sin ser detectado reveló fallos sistemáticos en el sistema de seguridad que obligaron a reformular por completo los protocolos de protección de la propiedad, pero también descubrió algo mucho más inquietante. David había recibido información privilegiada sobre los horarios y los puntos vulnerables de la seguridad de Neverland a través de una fuente dentro del propio equipo de empleados. Marcus Webb, el jefe de seguridad que había trabajado en la propiedad durante 6 años, fue identificado como la fuente de la información, movido no por dinero o chantaje, sino por una combinación tóxica de resentimiento profesional y envidia hacia el estilo de vida de Michael Jackson. Marcus había conocido a David en un bar de Los Ángeles meses antes del secuestro y, durante conversaciones en estado de embriaguez, había compartido detalles sobre las vulnerabilidades de seguridad de Neverland, inicialmente como una forma de presumir de su trabajo en una propiedad famosa, pero poco a poco se dio cuenta de que David tenía un interés anormal en la información sobre el acceso a la propiedad y las rutinas de los niños que la visitaban. El juicio de David Krueger se convirtió en uno de los casos penales más mediáticos de la década, no solo por su conexión con Michael Jackson, sino también por la naturaleza extraordinariamente compleja de los delitos, que incluían asesinato, secuestro, acoso y una elaborada conspiración para destruir la reputación de una persona inocente. Durante el juicio, el deterioro mental de David se hizo evidente para todos los presentes en la sala, y sus abogados argumentaron que era mentalmente incompetente para ser juzgado,
mientras que la fiscalía sostenía que sus delitos habían sido demasiado calculados y premeditados para ser producto únicamente de una enfermedad mental. Emma y Ethan, ahora de 9 años y tras haber pasado meses en terapia intensiva, fueron considerados aptos para testificar en sesiones a puerta cerrada sobre su experiencia con David. Y sus testimonios revelaron que, incluso en sus momentos más irracionales, David había demostrado suficiente conciencia de sus actos como para amenazarles con consecuencias específicas si intentaban escapar o pedir ayuda. Siempre sabía exactamente qué decir para asustarnos, testificó Emma, con voz débil pero firme. Nos contaba historias sobre lo que pasaría si le contábamos a alguien sobre él, y siempre mencionaba a nuestra madre como ejemplo de lo que les pasaba a las personas que no obedecían. Michael Jackson asistió a todas las sesiones del juicio, ofreciendo un apoyo silencioso pero visible a los niños y asegurándoles que tenían a alguien en quien confiar durante el doloroso proceso legal. Su testimonio sobre el hallazgo inicial de las zapatillas abandonadas y su experiencia durante los meses de investigación proporcionó una perspectiva única sobre cómo los delitos de David habían afectado no solo a sus víctimas directas, sino también a todas las personas que intentaron ayudar a resolver el misterio. Nunca olvidaré la sensación de desesperación que sentí cuando pensé que 2 niños habían muerto en mi propiedad, dijo Michael durante su testimonio, y la rabia que sentí cuando descubrí que alguien había utilizado mi amor por los niños como un arma contra mí, convirtiendo el lugar que había creado para que fuera un refugio de alegría en un escenario de pesadilla. El impacto emocional del caso en Michael era evidente para todos los presentes en la sala, y muchos observadores comentaron que la experiencia había cambiado algo fundamental en su personalidad, haciéndolo más cauteloso, pero también más decidido a utilizar su influencia para proteger a los niños vulnerables. La sentencia de David Krueger fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado, más sentencias consecutivas por secuestro, acoso y conspiración, lo que garantiza que nunca más representará una amenaza para Emma, Ethan o cualquier otra familia. Marcus Webb fue condenado a 5 años de prisión por complicidad y abuso de confianza, una sentencia que muchos consideraron indulgente dado su papel en la facilitación de los delitos de David, pero que reflejaba su cooperación con las autoridades tras su detención. Durante la lectura de la sentencia, David mostró poca comprensión de la gravedad de sus actos, murmurando constantemente sobre Jennifer e insistiendo en que todo lo que había hecho era por amor a los niños, un delirio que persistía incluso ante las abrumadoras pruebas de sus delitos. Emma y Ethan no estuvieron presentes durante la sentencia, pero fueron informados del resultado por su terapeuta y por Michael, quien les aseguró que el hombre malo nunca más podría hacerles daño y que ahora podían empezar a construir una nueva vida segura y sin miedo. El final del juicio marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de los gemelos Thompson, que habían encontrado en Michael Jackson no solo un protector, sino también una figura paterna que entendía profundamente lo que significaba crecer en circunstancias extraordinarias y traumáticas, y que estaba decidido a garantizarles todas las oportunidades para convertirse en adultos sanos y felices, libres del peso de las tragedias que habían marcado sus primeros años de vida. El misterio del ataúd de juguetes que finalmente emergió de las aguas del lago de Neverland 11 meses después de la desaparición inicial de los gemelos, Thompson trajo un cierre simbólico y emocionalmente devastador a una historia que había transformado las vidas de todos los involucrados de maneras que nadie podría haber anticipado. El ataúd, un colorido baúl decorado con personajes de dibujos animados, que había sido uno de los juguetes favoritos de Emma y Ethan durante su estancia temporal en Neverland, emergiendo lentamente en la superficie del lago durante una mañana particularmente tranquila de mayo de 1998, apareciendo como un fantasma del pasado que traía consigo recuerdos dolorosos, pero también una oportunidad final para comprender completamente el alcance de la cruel manipulación de David Krueger. Thomas Mitchell, el jardinero que había descubierto las zapatillas abandonadas casi un año antes,
fue nuevamente la primera persona en notar el objeto flotando, y su reacción inmediata fue una mezcla de horror y reconocimiento que lo hizo correr inmediatamente a buscar a Michael, sabiendo que este descubrimiento representaba un capítulo más en la traumática saga que había comenzado en aquellas aguas aparentemente tranquilas. Michael Jackson, que había pasado los meses anteriores ayudando a Emma y Ethan a adaptarse a su nueva vida en una familia adoptiva cuidadosamente seleccionada en Oregón, fue inmediatamente informado del hallazgo del ataúd de juguetes y su decisión de regresar a Neverland para estar presente durante la investigación demostró lo mucho que esos niños se habían convertido en una parte permanente de su vida emocional. El ataúd fue cuidadosamente sacado del lago por buzos de la policía y, cuando se abrió en presencia de Michael, la detective Sarah Chen y varios expertos forenses, reveló una colección de objetos que contaban la historia completa del tiempo que David había pasado con los niños, incluidas cartas escritas por Emma y Ethan durante su cautiverio que nunca habían sido enviadas, dibujos que mostraban su vida antes de la muerte de su madre y, lo que es aún más perturbador, pruebas físicas de que David había obligado a los niños a participar en una elaborada puesta en escena de su propia muerte en el lago como parte de su plan original para incriminar a Michael. Les hizo escribir cartas de despedida, murmuró Michael, con lágrimas corriendo por su rostro mientras leía las palabras infantiles que describían cómo se sentían culpables por causarle problemas a Michael, y cómo esperaban que él no se pusiera triste si se iban para siempre. El análisis del contenido del ataúd reveló que David había pasado días preparando psicológicamente a las niñas para lo que él describía como un juego especial, en el que tendrían que fingir que estaban en peligro en el lago para enseñar una lección importante a Michael Jackson sobre cómo cuidar mejor a los niños que visitaban Neverland. Las cartas escritas por Emma contenían descripciones detalladas de cómo David les había explicado que tendrían que meterse en el agua y fingir que se estaban ahogando, mientras él lo grababa todo desde lejos para mostrar al mundo que Michael no prestaba suficiente atención para mantener a los niños a salvo. Ethan había escrito sobre lo asustado que estaba con el plan, pero que David le había prometido que solo sería una broma, y que después podrían conocer a Michael en persona y contarle cómo le habían ayudado a ser una persona mejor. La inocencia y la confianza de los niños, documentadas en sus propias palabras, dejaron aún más clara la magnitud de la manipulación psicológica que David había empleado para utilizar a dos niños traumatizados como herramientas en su retorcido plan de venganza. El objeto más perturbador que se encontró en el ataúd fue una cámara de vídeo a prueba de agua que contenía imágenes que David había grabado durante los últimos días antes del rescate, en las que se veía a Emma y Ethan en la casa abandonada donde fueron encontrados, pero que también revelaban imágenes perturbadoras de sus últimos momentos en el lago de Neverland, que David aparentemente había filmado como prueba de su plan. Las imágenes mostraban a David obligando a los niños a entrar en las frías aguas del lago en plena noche, instruyéndoles sobre cómo comportarse cuando llegaran los rescatadores, y documentando su creciente resistencia cuando se dieron cuenta de que algo iba fundamentalmente mal en toda la situación. «No queremos seguir jugando a este juego», se oía decir a Emma en las imágenes. «Queremos volver a casa. Queremos ver al Michael de verdad. No queremos seguir fingiendo que tenemos miedo». La respuesta de David en las grabaciones revelaba su creciente frustración por la negativa de los niños a cooperar con su plan, y momentos en los que su máscara de adulto protector se deslizaba para revelar la ira y la inestabilidad mental que finalmente le llevarían a abandonar el plan original y simplemente huir con los niños como rehenes. El descubrimiento más impactante en las grabaciones fue la evidencia de que Emma y Ethan habían caído accidentalmente al lago durante uno de los ensayos que David les había obligado a hacer, y que solo la intervención de última hora de David,
que se había lanzado al agua para salvarlos cuando se dio cuenta de que se estaban ahogando, había impedido que su cruel puesta en escena se convirtiera en una tragedia real. Las imágenes mostraban a David sacando a los dos niños del agua, claramente en pánico al darse cuenta de que su juego casi había provocado la muerte de las personas a las que supuestamente intentaba proteger, y su decisión posterior de abandonar por completo el plan original y huir con ellos hacia el norte había estado motivada tanto por el miedo a ser descubierto como por la tardía percepción de que había puesto a Emma y Ethan en peligro real. Las salvó de ahogarse, observó la detective Chen, pero solo porque él mismo las había puesto en esa situación imposible en primer lugar. Es una ironía cruel que muestra cómo su mente retorcida podía racionalizar cualquier acción como por el bien de los niños. Michael Jackson tomó la decisión de no mostrar nunca las grabaciones a Emma y Ethan, creyendo que ya habían sufrido suficiente trauma y que conocer el alcance completo de la manipulación de David solo añadiría más dolor innecesario a sus recuerdos. En su lugar, trabajó con terapeutas especializados para garantizar que los niños recibieran el apoyo continuo necesario para procesar su experiencia, sin volver a traumatizarse por los detalles más oscuros de lo que habían vivido. El ataúd de juguetes y su contenido se presentaron como prueba en el juicio contra David, pero Michael organizó un pequeño servicio conmemorativo privado a orillas del lago donde todo había comenzado, donde él, Emma, Ethan y sus nuevas familias adoptivas pudieron enterrar simbólicamente el traumático pasado y celebrar el hecho de que los niños habían sobrevivido y estaban prosperando en sus nuevas vidas. «Este lago ya no será un lugar de tristeza», dijo Michael durante la ceremonia. «Será un recordatorio de que, incluso en las situaciones más sombrías, el amor y la determinación pueden triunfar sobre el mal». El descubrimiento del ataúd de juguetes finalmente completó el rompecabezas de la tragedia de los gemelos Thompson, proporcionando pruebas definitivas del alcance de la manipulación de David Kruger y confirmando que su detención había salvado realmente a Emma y Ethan de un destino que podría haber sido mucho peor, pero también demostrando la extraordinaria resistencia de dos niños que habían encontrado fuerza el uno en el otro y en la creencia de que Michael Jackson representaba la seguridad y la protección en un mundo que se había vuelto peligroso e impredecible demasiado pronto en sus vidas. Los años que siguieron al descubrimiento del ataúd de juguetes trajeron consigo una transformación profunda y duradera en la vida de todos los involucrados en la tragedia de los gemelos Thompson, con Emma y Ethan creciendo en una familia adoptiva excepcional que había sido cuidadosamente seleccionada por Michael Jackson y los servicios sociales para proporcionar el entorno de curación y estabilidad que los niños necesitaban desesperadamente tras meses de trauma e incertidumbre. Sarah y James Morrison, una pareja de profesores jubilados de Portland que habían perdido a su propio hijo en un accidente años atrás, acogieron a Emma y Ethan con una combinación de amor incondicional y comprensión profesional de las necesidades especiales de los niños traumatizados, creando un hogar donde los gemelos pudieron finalmente experimentar la seguridad y la previsibilidad que habían perdido con la muerte de su madre. Michael mantuvo un contacto regular con la familia, visitándolos varias veces al año y asegurándose de que Emma y Ethan supieran que siempre contarían con su apoyo, pero respetando cuidadosamente los límites establecidos por los psicólogos para permitir que los niños desarrollaran vínculos saludables con sus nuevos padres adoptivos sin depender excesivamente de figuras externas, incluso aquellas que habían desempeñado papeles heroicos en sus vidas. Emma Thompson Morrison, que en 2005 tenía 16 años, se había convertido en una joven artista talentosa que canalizaba sus experiencias traumáticas en pinturas y dibujos que expresaban tanto el dolor como la esperanza de su extraordinario viaje, creando a menudo obras que representaban a niños que encontraban seguridad en lugares inesperados o que eran protegidos por figuras angelicales que claramente representaban su recuerdo de Michael Jackson durante los momentos más oscuros de su infancia.
Sus padres adoptivos la animaron a utilizar su arte como forma de terapia continua, y varias de sus obras se expusieron en galerías locales como parte de programas de sensibilización sobre la violencia doméstica y la protección de la infancia, transformando su experiencia personal en una fuerza para ayudar a otros niños en situaciones similares. Emma tiene una capacidad única para transformar el dolor en belleza, observó su profesora de arte. Sus pinturas cuentan historias de supervivencia y esperanza que conmueven a cualquiera que las ve, especialmente porque se puede sentir la autenticidad emocional detrás de cada pincelada. Emma también había desarrollado una pasión por la psicología infantil y a menudo expresaba su deseo de convertirse en terapeuta especializada en niños traumatizados, una vocación que sus padres y Michael apoyaban plenamente como una forma positiva de dar sentido a las difíciles experiencias que había vivido. Ethan Thompson Morrison había canalizado su energía de recuperación hacia los deportes y las actividades al aire libre, encontrando en la natación competitiva una forma de recuperar el control sobre el agua que había representado tanto terror como salvación en su infancia, transformando el lago de Neverland de un símbolo de trauma en una inspiración para superar los miedos y las limitaciones personales. A los 16 años, Ethan se había convertido en capitán del equipo de natación de su escuela y competía con frecuencia en eventos estatales, dedicando siempre sus victorias a la memoria de su madre y al ángel de la guarda que le había salvado la vida cuando todo parecía perdido. Sus padres adoptivos notaron que Ethan tenía una empatía natural extraordinaria con otros niños que habían sufrido traumas, y a menudo servía de mentor informal para compañeros que enfrentaban dificultades familiares o emocionales, demostrando una madurez y compasión que eran producto directo de su viaje a través de la oscuridad hacia la luz. Ethan tiene un don especial para hacer que los demás se sientan seguros, comentó su entrenador de natación. Entiende el dolor de una forma que la mayoría de los adolescentes nunca tendrán que entender, pero utiliza ese conocimiento para ayudar en lugar de volverse amargado o cerrado. Michael Jackson había quedado profundamente transformado por su experiencia con Emma y Ethan, canalizando el impacto emocional del caso en una renovada dedicación a causas relacionadas con la protección infantil y creando una fundación privada que proporcionaba recursos y apoyo a familias en crisis y a niños en situaciones de riesgo. La Fundación Heal the World, rebautizada en honor a los gemelos Thompson, se convirtió en una de las organizaciones benéficas más respetadas en el ámbito de la protección infantil, trabajando discretamente entre bastidores para identificar y ayudar a niños en situaciones similares a las que habían vivido Emma y Ethan. Michael rara vez hablaba en público sobre el caso específico de los gemelos, respetando su privacidad y su derecho a crecer sin el peso de la atención de los medios de comunicación, pero en entrevistas ocasionales mencionaba cómo la experiencia había reforzado su creencia de que todos los niños merecen protección y amor incondicional, independientemente de sus circunstancias familiares o traumas pasados. Esos dos niños me enseñaron que a veces lo más importante que puedes hacer por un niño es simplemente estar ahí cuando te necesita, dijo Michael en una rara entrevista en 2003, y que el amor verdadero significa estar dispuesto a luchar por alguien incluso cuando la situación parece imposible. La detective Sarah Chen había utilizado su experiencia en el caso Thompson para especializarse en delitos relacionados con niños desaparecidos, convirtiéndose en una de las investigadoras más respetadas y eficaces de la costa oeste en casos complejos de secuestro y abuso infantil, y a menudo era llamada para asesorar en casos de gran repercusión mediática que requerían una sensibilidad especial y un profundo conocimiento de la psicología tanto de las víctimas como de los agresores. Sarah mantenía un contacto ocasional con Michael y la familia Morrison, sirviendo como un recordatorio vivo de que el sistema judicial podía funcionar cuando las personas adecuadas se dedicaban incansablemente a proteger a los inocentes, y su carrera posterior estuvo motivada en gran parte por la satisfacción que había sentido al ver a Emma y Ethan prosperar a pesar de todo lo que habían sufrido. El caso Thompson me recordó por qué elegí esta profesión, solía decir Sarah a los nuevos detectives.
no se trata solo de arrestar a los delincuentes, se trata de salvar vidas y dar a los niños una segunda oportunidad de tener la infancia que se merecen. Su trabajo posterior dio como resultado el rescate de decenas de niños más, y siempre llevaba una foto de Emma y Ethan en su cartera como recordatorio de que cada caso tenía el potencial de transformar vidas de manera fundamental. David Kruger permaneció encarcelado en la prisión estatal de Pelican Bay, donde su salud mental se había deteriorado aún más a lo largo de los años, con frecuentes episodios psicóticos y una creciente desconexión de la realidad que le había vuelto prácticamente incapaz de comprender la magnitud de sus crímenes o el impacto que habían tenido en las vidas de sus víctimas. Los informes médicos de la prisión indicaban que David pasaba la mayor parte de sus días en una realidad alternativa en la que Jennifer seguía viva, y Emma y Ethan eran sus hijos biológicos, que lo visitarían tan pronto como fuera liberado. Un delirio que los psiquiatras consideraban una forma de mecanismo de defensa para evitar enfrentarse a la verdad sobre sus actos. Michael había tomado la decisión consciente de no visitar nunca a David en la cárcel, creyendo que cualquier contacto solo alimentaría su obsesión continua. Pero en momentos de reflexión privada, a veces se preguntaba si había algo que pudiera haber hecho para ayudar a David antes de que su enfermedad mental lo llevara a cometer actos tan terribles. He aprendido que algunas personas están más allá de la ayuda que cualquiera puede ofrecer, confió Michael en su diario personal, y que proteger a los inocentes a veces significa aceptar que no todo el mundo puede ser salvado. El legado del caso de los gemelos Thompson se extendió mucho más allá de las vidas individuales que se vieron directamente afectadas, inspirando cambios significativos en los protocolos de seguridad de las propiedades privadas que acogen a niños, mejoras en los sistemas de comunicación entre las agencias de protección infantil y las fuerzas del orden, y un mayor reconocimiento de la importancia de tomar en serio las primeras señales de comportamiento obsesivo y acoso en las relaciones domésticas, transformando una tragedia personal en un catalizador para protecciones más amplias que podrían prevenir situaciones similares en el futuro. El 20º aniversario del rescate de Emma y Ethan Thompson en 2017 trajo consigo un reencuentro emotivo y profundamente significativo en Neverland Ranch, que había sido cuidadosamente restaurado a su gloria original bajo la supervisión personal de Michael Jackson como símbolo de renovación y sanación tras los años de abandono parcial que siguieron a su muerte en 2009. Emma Thompson Morrison, ahora una psicóloga titulada de 28 años especializada en terapia familiar para víctimas de traumas, había regresado al lugar donde le salvaron la vida para participar en una ceremonia privada que Michael había planeado antes de su muerte, dejando instrucciones detalladas para que la propiedad se abriera específicamente para esta ocasión como una forma de celebrar no solo la supervivencia de los gemelos, sino también el triunfo del amor y la protección sobre las fuerzas destructivas que habían amenazado con destruir sus vidas cuando eran solo unos niños vulnerables y asustados. La propiedad, mantenida en perfectas condiciones por los administradores del patrimonio de Michael, se veía exactamente como Emma y Ethan la recordaban de sus primeros días de recuperación, con el carrusel tocando las mismas melodías suaves y los jardines floreciendo con la misma exuberancia mágica que había hecho de Neverland un verdadero refugio para niños necesitados de esperanza y seguridad. Ethan Thompson Morrison, que se había convertido en instructor de natación certificado y consejero para jóvenes en riesgo, tras una exitosa carrera como nadador olímpico que representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, llegó a la reunión acompañado de su esposa y su pequeña hija, una niña de 3 años llamada Jennifer en honor a la abuela que nunca conoció, pero cuyo legado de amor y protección por sus hijos seguía vivo a través de las decisiones que Ethan había tomado en su vida adulta. La presencia de la pequeña Jennifer en la propiedad, donde su padre casi perdió la vida 2 décadas antes, creó un círculo poético de renovación y esperanza, demostrando cómo el amor puede trascender generaciones y transformar lugares de trauma en símbolos de renacimiento y posibilidad.
Crecerá sabiendo que a veces los ángeles aparecen en forma de personas reales, dijo Ethan, sosteniendo la mano de su hija mientras corría libremente por los mismos jardines donde él y Emma habían encontrado refugio en su infancia, y que no importa lo oscura que parezca la situación, siempre hay esperanza si eres lo suficientemente valiente como para buscar ayuda. La ceremonia en el lago de Neverland fue oficiada por Sarah y James Morrison, los padres adoptivos que habían dedicado sus vidas a garantizar que Emma y Ethan crecieran en un entorno de amor incondicional y estabilidad emocional, transformando a dos niños traumatizados en adultos prósperos y compasivos que ahora dedicaban sus propias vidas a ayudar a otras personas en situaciones de vulnerabilidad. El lago, que había sido drenado y completamente renovado tras la muerte de Michael como parte de un proyecto de restauración que él había solicitado específicamente en su testamento, ahora albergaba una pequeña isla en el centro, con un discreto monumento dedicado a todos los niños que encuentran fuerza en la adversidad. Un homenaje que no mencionaba nombres específicos, pero que servía como un recordatorio permanente de que Neverland seguiría siendo un símbolo de protección y esperanza mucho después de que las historias individuales de trauma y recuperación fueran olvidadas por el mundo en general. Michael quería que este lugar representara siempre la posibilidad de empezar de nuevo, explicó Frank DiLeo Jr., albacea de la herencia y hijo del antiguo representante de Michael. Creía que los niños tienen una capacidad única de curación y renovación, y quería que Neverland reflejara esa creencia para las generaciones futuras. La detective Sarah Chen, ahora jubilada tras una ilustre carrera que incluyó la resolución de más de 200 casos de niños desaparecidos y la creación de protocolos nacionales para la investigación de delitos complejos que involucran a menores, participó en la ceremonia como representante simbólica de todos los profesionales que habían trabajado incansablemente para traer de vuelta a Emma y Ethan a un lugar seguro. Pero su presencia también sirvió como recordatorio de que la justicia, aunque a veces lenta e imperfecta, finalmente prevalece cuando personas dedicadas se niegan a rendirse en la protección de los inocentes. Sarah había escrito un libro sobre el caso Thompson, publicado con el permiso y la cooperación de Emma y Ethan, que se convirtió en un texto de referencia en las academias de policía de todo el país para formar a los investigadores sobre la importancia de tener en cuenta los complejos factores psicológicos en los casos de secuestro y la necesidad de tratar a las víctimas traumatizadas con especial sensibilidad y extraordinaria paciencia. Este caso me enseñó que a veces la parte más importante de la investigación no es solo encontrar a las víctimas, sino garantizar que tengan todos los recursos necesarios para recuperarse por completo, escribió Sarah en la dedicatoria de su libro. Emma y Ethan me han demostrado que la verdadera victoria no consiste solo en detener al delincuente, sino en ver a las víctimas prosperar y transformar sus experiencias en fuerza para ayudar a otras personas. Durante la ceremonia, Emma y Ethan leyeron cartas que habían escrito a Michael Jackson en los años posteriores a su muerte, expresando su gratitud no solo por haberles salvado la vida, sino por haber demostrado con sus acciones que es posible transformar el dolor personal en compasión por los demás, y que la verdadera grandeza reside en la disposición a utilizar cualquier poder o influencia que se tenga para proteger a aquellos que no pueden protegerse por sí mismos. Nos enseñaste que ser salvado es solo el primer paso, escribió Emma en su carta. El verdadero trabajo comienza cuando decides usar tu experiencia para garantizar que otros niños no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos, y prometemos continuar ese trabajo por el resto de nuestras vidas. Ethan añadió en su propia carta, nos has enseñado que los héroes no son personas perfectas, sino personas que eligen actuar con amor incluso cuando tienen miedo. Y llevamos esa lección con nosotros todos los días mientras intentamos ser para otros niños lo que tú has sido para nosotros. Las cartas se colocaron en una cápsula del tiempo que se enterró en la pequeña isla del lago,
junto con fotografías de la reunión y mensajes de esperanza escritos por la pequeña Jennifer y otros niños de la familia, creando un legado que podrá ser redescubierto por futuras generaciones como testimonio del poder transformador del amor y la protección. La historia de los gemelos Thompson terminaba donde había comenzado, en las tranquilas aguas del lago Neverland. Pero ahora esas aguas no reflejaban terror y misterio, sino la luz dorada de un futuro en el que dos niños que lo habían perdido casi todo habían encontrado no solo la salvación, sino también un propósito, amor y la fuerza para transformar sus experiencias más oscuras en instrumentos de curación y protección para otras personas en situaciones de vulnerabilidad. Emma continuaría su trabajo como terapeuta, especializándose en familias afectadas por la violencia doméstica y el abuso, mientras que Ethan ampliaría sus programas de natación para incluir terapia acuática para niños traumatizados, ambos llevando consigo el recuerdo de Michael Jackson no como una celebridad lejana, sino como el hombre que había elegido anteponer sus vidas a cualquier consideración de seguridad personal o reputación pública. El misterio de los gemelos que desaparecieron en Neverland en 1997 se había convertido en una historia de esperanza que seguiría inspirando a otras personas a actuar con valentía y compasión mucho después de que los detalles específicos se hubieran olvidado, demostrando que, a veces, las tragedias más sombrías pueden dar lugar a los triunfos más luminosos cuando el amor verdadero encuentra la forma de prevalecer sobre las fuerzas de la oscuridad y el mal. Suscríbete al canal para ver más historias que exploran cómo el coraje y la compasión pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades de sanación, renovación y esperanza. Porque la verdadera magia ocurre cuando personas comunes eligen hacer cosas extraordinarias para proteger a quienes más necesitan ayuda, creando legados de amor que trascienden el tiempo, la tragedia e incluso la muerte.